Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. 3 minutos pasaron acá desde las 3 de la tarde en Argentina, alrededor de las 19 horas en Reino Unido y las 20 horas en Alemania. Gracias a los disertantes, a las disertantes y al público presente. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario internacional denominado Sin Plazo para la Verdad. Asociación Civil Aralma agradece a cada una de las personas que están presentes hoy aquí. Hoy abordaremos la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes. Y tenemos para ustedes 6 disertantes de Argentina, Reino Unido y Alemania que nos permitirán compartir sus herramientas y sus conocimientos. Para la actividad de hoy contaremos con la interpretación simultánea en inglés y en español a cargo de Marcela Spinelli. Ahora sí, comenzamos mientras van sumándose cada vez más personas a nuestra sala de espera y a nuestro webinario. Gracias a cada uno de los que ingresaron. Le damos la palabra en primer término a Leo Ratliff. Él es el coordinador de la Red Internacional de los Derechos del Niño, denominada CRIM por sus siglas en inglés. Leo, buenas tardes, bienvenido a la Argentina. It's a real pleasure to be here with you. Thank you so much for the invitation. I'm going to speak in English. I'm afraid I apologize that I'm not able to give the presentation in Spanish. What I'm primarily going to speak about today is an international and regional perspective on the move to abolish criminal limitation periods for sexual offences against children. And I'll talk about the movement towards reform and where we stand today. And as I go, I'll also highlight some of the successful campaigns and challenges that remain. I think within this room, I'm speaking to people who are already convinced of the need to abolish limitation periods. So I'm not going to make that argument. But before I talk about how the change is happening, I want to share some of the growing support that's been coming internationally and regionally. The UN Committee on the Rights of the Child, for example, has been really clear on the need to lift statutes of limitations for child sexual abuse cases, and it's consistently made recommendations to states who haven't done that already, including with respect to Argentina and Bolivia. The UN Special Rapporteur on sexual exploitation of children has also echoed this support, and we've seen regional bodies like the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, as well as national inquiries and truth commissions routinely highlight the need to ensure survivors can access justice for this abuse. So practically, what can this reform look like? Around the world, there is a lot of variety in approaches. It's worth noting in some countries, there aren't limitation periods at all for criminal cases, except for minor summary offences. I'm speaking from the UK today, where that is the case. Regardless of the seriousness of the offence, this isn't a reform that's limited to sexual offences. Other countries have taken a more restrictive approach, abolishing limitation periods specifically for sexual offences. And Denmark is quite a good example of that approach. I think when we talk about examples like Denmark, it's worth looking at the important role that national inquiries have played in achieving this change. The process for reform started in 2005 when allegations emerged through a documentary about systematic abuse in residential state-run homes for boys, which led to an inquiry, which in turn led to the reform itself. And I think it's worth noting that this is a really common factor in developing changes to limitation periods, because the process of hearing from survivors through national inquiries often points to what a barrier they have been in people coming forwards and accessing justice. And I think it's also worth noting that these reforms themselves can actually be legally quite simple. In countries with codified criminal laws in particular, they can be achieved through very short bills, amending those criminal codes directly. Yes. What's often a significant question for campaigners, though, in deciding whether to focus on just limitation periods and achieve this reform quickly, or to try to campaign for broader reforms at the same time, that's often a factor that they need to consider. Ultimately, there isn't a right or wrong answer for that, but it's a question that campaigners need to work through practically based on the current political situation and where their support lies within legislatures nationally. To move to Latin America specifically, the next question I want to answer
in an overview is how the movement to abolish limitation periods has developed and where we stand today. In 2015, El Salvador carried out a very influential reform which removed limitation periods for 17 specific sexual offences and wanted to trigger a bit of a wave of reform that's quickly picked up pace. 3 more countries, Peru, Ecuador, and Chile, have followed fairly quickly with their own reforms. These reforms vary slightly. Some have retained limitation periods for a small number of offences, but they've been really significant steps forwards. And I think it's really worth recognising the important role that survivor-led campaigning has played in many of these countries as well. It's often the case that it's only when survivors' voices become present in the media, when cases are heard in courts, and when scandals break through to the public conversation that these kinds of reforms become politically feasible. Of the countries that remain, the situation varies significantly. Paraguay and Argentina both have provisions that mean that limitation periods are paused for children. In Paraguay, until a child reaches 18, and in Argentina, slightly more complicated until they file a complaint as an adult or ratify a complaint filed on their behalf by a legal guardian. In Bolivia, limitation periods expire when a child reaches 30, and that's a situation that's particularly disappointing given the recent rejection of a bill that could have overturned these limits. The countries with the most restrictive limitation periods at present are Cuba and the Dominican Republic, where not only are their limitation periods, but they begin running immediately. So whilst a child is still a child. I'd like to conclude on a moment of hope. There is undeniably a growing and successful movement to abolish limitation periods. And I think a real recognition of the important role that plays in securing justice for survivors of childhood sexual abuse. The movement is really picking up pace rapidly. And while reform isn't complete, we have momentum and a range of successful national experiences that we can draw on for our campaigning. Finally, I'd like to say it's a real pleasure to be with you here today to discuss this, how we can achieve it, and to continue the work together. Thank you. Gracias, Leo Ratliff. Él es, a quienes se están incorporando recién, miembro codirector de la Red Internacional de los Derechos del Niño. Muchas gracias, Leo. Ahora le damos la palabra a la diputada nacional y coautora del proyecto Sin Plazo para la Verdad en Argentina, la señora Gabriela Brouwer de Koning. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir este espacio con personas que tienen mucha expertise en este gran problema que han atravesado y que atraviesan muchos bebés, niñas y adolescentes en todo el mundo, ¿no? Y que Argentina no es la excepción. Quiero agradecer especialmente a Sonia, a Almada y a la agrupación Aranma, porque hará 2 años y medio, Sonia, que nos pusimos en contacto e inmediatamente empezamos a trabajar juntas en presentar este proyecto para que Argentina, nuestro país, tenga una ley que declarara la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Y desde ese entonces no hemos parado nunca en levantar la voz y en tratar de que esto se debata. Entonces, como decía, Argentina no tiene estadísticas nacionales propias, pero nuestra realidad no es ajena a lo que pasa a nivel mundial, donde, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños, ahora se ha bajado ese rango, sufren violencias sexuales, sobre todo potenciado ahora por las tecnologías, ¿no? Eso ha exponenciado aún más este delito. Y la verdad que Argentina ha tenido avances en este sentido. Ya en el año 2011, la ley Piazza empezaba a tomar el tiempo de la prescripción a partir de 18 años, y después la ley Cuna, donde se sumaba los 18 años más la denuncia o la ratificación de la denuncia. Pero todos los delitos anteriores a esta fecha no están contemplados por la ley. Y es ahí donde nuestro proyecto quiere abarcar y quiere que las personas que han sufrido violencias en esas fechas puedan acceder a la justicia. Hubo varios casos que se presentaron en la justicia que sucedieron desde el año 2011 para atrás,
y en donde estábamos esperando, bastante ansiosos, te diré, quienes estábamos trabajando en este tema, a ver qué decidía la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que es el órgano máximo para interpretar nuestra ley. Y la verdad que debo decir que hace unos días hizo el fallo, uno de los fallos que se estaba esperando, que es el caso Hilarás, que es un sacerdote que fue denunciado por abusos sexuales por dos de más de los 50 personas que sufrieron abusos. Y debo decir que en mi perspectiva la Corte no falló como esperaba y creo que ha retrocedido en lo que es la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque esperábamos que ya la Corte hiciera una interpretación que tuviera en cuenta todos los convenios internacionales que había suscrito Argentina, uno de ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos, el otro la Convención sobre los Derechos del Niño, y sobre todo cómo se compatibilizaba con el principio de legalidad que tiene nuestro país en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es que ninguna persona puede ser juzgada sin una ley anterior al hecho del proceso. Bueno, este fallo lo que termina priorizando es esta ley, este principio de legalidad y determina que digamos, las violencias sexuales no son graves delitos de derechos humanos y que los convenios internacionales no pueden opacar o ir en contra de estos principios legales que tiene nuestra Constitución Nacional. Entonces, absuelve a Hilarás y el caso especial es que lo absuelve no porque fue encontrado inocente, sino porque el tiempo lo salvó. O sea, habiendo pruebas en su contra, lo absuelve por el paso del tiempo, porque un exceso de formalidad y tira por la borda todo ese esfuerzo que han hecho las víctimas de poder denunciarlo, de poder hablarlo y de poder acceder a la justicia. Más allá de que este fallo, obviamente en especial no lo compartimos en absoluto, es lo que determinó fallando nuestro máximo órgano judicial y es lo que va a venir con todos los otros casos que han sido presentados. Entonces, es cuando más fuerza tiene nuestro proyecto de ley, más necesario se hace que este proyecto de ley sea debatido en el Congreso y que se establezca una ley especial para la imprescriptibilidad de estos delitos y que el Código Penal ya lo establezca de manera literal y que estas víctimas puedan acceder a la justicia y que allí también el acusado pueda tener su garantía de un juicio, ¿no? De un juicio como corresponde en nuestro derecho interno. Entonces, nosotros juntos con Aralma tenemos presentado este proyecto, primero, para cambiar el concepto de abuso sexual, que lo que son los abusos habla de objetos, porque uno puede abusar de un objeto, o sea, exceder en el uso de un objeto, pero nunca de un sujeto. Entonces cambiamos el concepto en nuestro código de abuso para pasarlo a violencia sexual. Y segundo, la imprescriptibilidad. Por otro lado, y escuchando a Leo, también proponemos la creación de comisiones de verdad, porque nos parece sumamente interesante, obviamente, el derecho comparado, y sabemos que ha habido otros países que han hecho este tipo de legislación y que ha ayudado a visibilizar este problema, a tratar de que la gente pueda hablar, pueda exponer lo que pueda encontrar una contención y por supuesto también que sirva para generar políticas públicas en este sentido para prevenir, abordar y contener a las personas que han sufrido este delito. Y por último, porque no sé si me estoy excediendo en el tiempo, hace también unos días que tuve como una lucecita de esperanza en mi país, porque el ministro de Justicia, cuando pasó lo del fallo Hilarás, cuando se hizo público, el ministro inmediatamente, él mismo le dijo a los medios que era imprescindible que el Código Penal incorporara la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual. Entonces fue ahí ese momento que yo le pedí una audiencia al ministro, me reuní con él y efectivamente él piensa en introducir esta reforma en el nuevo Código Penal que se está elaborando y un montón de otros delitos que, bueno, junto con Sonia estamos abordando una agenda, incorporado y sumando otras cuestiones más porque Argentina tiene muchos baches, tiene muchas zonas grises, le falta bastante de legislación en violencia sexual. Por ende, quiero decirles a modo de conclusión que tengo esa lucecita de esperanza de que la propuesta que haga el ministro de la nueva reforma del Código Penal
esté la imprescriptibilidad, como así también un montón de otras contemplaciones de delitos de violencia, en lo que nos falta y sobre todo avalando la tecnología, ¿no? Que está trayendo nuevos delitos. Por ende, vamos a seguir trabajando, no vamos a claudicar en esta lucha que tenemos con Sony y con Aralma, porque creemos que es imprescindible que la imprescriptibilidad esté en nuestro Código Penal argentino. Bueno, ahora sí, finalizó Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Le damos ahora la bienvenida, Marcela, a Matías Katz. Él es el director y portavoz, miembro del directorio de la Organización Mundial Poniendo Fin al Abuso del Clero, ECA, por sus siglas en inglés, allí en Alemania. Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sonia, y gracias a las compañeros de Aralma por haberme invitado. Thank you, Leo, for the matchmaking and bringing us together. Quiero compartir un poco nuestra experiencia. No creo que es un modelo, es un tipo de camino medio que tal vez puede servir como una orientación entre los dos puntos, la prescripción como sistema. Hemos aprendido que aún se aplica en muchos países, y la imprescriptibilidad como objetivo. Al igual que en muchos países, en Alemania se aplicaba en el pasado el mismo sistema de plazos de prescripción a los delitos de abuso infantil que a cualquier otro delito. El plazo comenzaba a correr desde el momento en que se cometió el delito. O sea, en mi caso personal, yo fui acusado por 2 sacerdotes jesuitas en los años 1976 y 77, significando que en 1986 y 87 respectivamente, estos delitos habían definitivamente prescritos. Yo 23 y 24 años entonces. Y ciertamente en este momento yo no estaba para nada preparado para hablar de lo que me había pasado. El principal argumento a favor de la prescripción se deriva del Código Civil de Alemania, la seguridad jurídica y la paz jurídica. Pero precisamente esa paz se ve vulnerada cuando ese tipo de delitos quedan impunes. Posteriormente, este plazo se modificó de tal manera que la prescripción comienza a correr desde el momento en que la víctima alcanza la mayoría de edad, que fue primero 21 años, después 18 años, y así fue hasta 10 años atrás. Fue en 2015 cuando finalmente logramos una prolongación significativa de este plazo de no aplicación del periodo de prescripción hasta que la víctima o la persona que sufrió violencia sexual cumple los 30 años. Y eso fue por el escándalo de abuso, así como lo llaman en Alemania, del año 2010, cuando muchas víctimas, especialmente de instituciones de la Iglesia Católica y de otros ámbitos, empezaron a hablar públicamente, igual que yo. Sin embargo, en 2010 yo tenía ya 47 años cuando yo me sentí preparado para hablar públicamente, y la extensión de los plazos hubiese sido hasta mis 40. Así que esa reforma no se aplica para atrás, pero en caso si en 1976 hubiese sido vigente, igual no me hubiese ayudado, porque yo tenía 47 y no 42. Esa solución que logramos en el año 2015, esa prolongación hasta que la víctima cumple 30 años, fue un compromiso. Se tuvo en cuenta que hay víctimas que se opusieron rotundamente a la supresión de los plazos. Su argumento fue: eso afecta aquellas personas cuyos agresores son familiares muy cercanos, alguien de la familia. Argumentaron que nunca podrían hablar públicamente sobre esos abusos sin que el fiscal se viera obligado a iniciar un proceso penal. Lo que propusimos fue otra posibilidad que a mí me hubiera gustado más,
pero no pudimos conseguirlo. Eso habría sido poder seguir persiguiendo esos delitos tras la expiración del plazo de prescripción solamente previa solicitud de la víctima. Prolongación hasta los 30 y después corre el plazo de 10 o 20 años dependiente de la gravedad de la ofensa, pero no cambió nada para el pasado, para las víctimas históricas. Quiero mencionar otro problema o aspecto del problema de la prescripción que viene del derecho civil, porque en el Código Civil en Alemania la parte demandada en la corte puede invocar la prescripción también. Y en la actualidad eso ocurre en numerosos casos por parte de los obispos, cuando hay demandas de indemnización por daños y prejuicios presentados por las víctimas. Y no sabemos cómo va a seguir esto en las cortes. Estamos muy al comienzo de una batalla legal que probablemente va a necesitar mucho tiempo más, pero especialmente para aquellos casos donde no hay la posibilidad de aplicar las leyes criminales a los autores de los delitos, sería muy importante de poder demandar al menos a los responsables de la institución por los daños y prejuicios y presentar esos casos en las cortes civiles. Es un camino medio entre las dos posiciones, pero desgraciadamente no es una solución para las víctimas del pasado. Gracias, Matías. Bueno, ahora es el turno de Sergio Salinas. Él es el abogado y director para América Latina de la Organización Mundial, también poniendo fin al abuso del clero y representante del próbolo en Sumex, una organización que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos. Sergio, abogado aquí en Argentina. Sergio, buenas tardes y gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Primeramente, gracias. Gracias a Sonia por todo este espacio. Yo enfrente mío tengo un buen pizarrón, una buena pizarra, donde tengo unas ideas para plantear. Puntualmente, yo trabajo en litigio estratégico, investigo en litigio estratégico con Matías, uno de ellos. Lo trabajamos en ECA y desde Argentina trabajamos mucho en litigio estratégico, a punto tal que la primera condena internacional que tiene mi país es por un trabajo de mi equipo que yo era muy pequeño cuando empezamos. Ahora yo soy más viejo, pero tenía 20 años. Es una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada de personas en democracia. Es la primera sentencia contra la Argentina. Digo esto porque yo miro siempre, desde muy pequeño, esto con una mirada, como visión, desde el punto de vista jurídico. Pretendo agregar al proyecto de Gabriela, que de paso la saludo, hola Gabriela, y de Sonia, felicitaciones por el trabajo. Pero pretendo agregar, acá hay dos grupos y hay que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de prescripción, cuando hablamos del paso del tiempo. Primer grupo es lo que se llama el principio de legalidad. Y ese primer grupo va acompañado de la prescripción. Y en otro segundo grupo va el deber de investigar. El problema que tenemos es que cuando uno piensa en los delitos pasados, inmediatamente piensa en los límites y piensa en esto, en el principio de legalidad y en la prescripción. Y no está mal, pero es una falacia. Y te la voy a explicar por qué. Pero es un pensamiento incorrecto. Yo escuchaba a Lío, es muy interesante. Yo he podido, a través de mi tesis doctoral, estudiar la prescripción a nivel mundial. Cuando uno piensa en lo imprescriptible, también es otro pensamiento incorrecto. Ojo. Y este es el punto. Cuando uno piensa en la legalidad, uno piensa en una frase que la voy a decir en latín, porque la va a entender hasta Leo, que es nullum crimen nulla lege, sin praevia lege poenali. Y la inventó un ministro de justicia alemán para el 1800, el Código de Baviera. Y de ahí se extrae todo. Pero esa es la falacia. Nullo crimen, sin una previa ley penal. Ese es el principio de legalidad. Que no se puede inventar un nuevo delito. Y no se puede inventar una nueva pena. Pero de ahí no surge que no se pueda aplicar una nueva ley para atrás. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué siempre hemos creído que no podemos ir para atrás a investigar con un límite de tiempo? ¿De dónde sale? Sale de ahí. Es el mismo principio para todo el mundo. El problema está en creer que la prescripción, y voy a decir yo la palabra a propósito en inglés, the statute limitation, es un derecho del imputado a ser juzgado en un tiempo determinado. Es justamente el fundamento de la prescripción. Es decir, el derecho
del imputado a no ser juzgado en un tiempo ilimitado. ¿Y cuál es el fundamento, de hecho, de la prescripción? Ahora le digo en castellano. ¿Cuál es el fundamento del statute limitation? La limitación al Estado, no el derecho del imputado. Es al Estado de poner un límite, se le pone un límite. Normalmente, de la primera impresión de derecho del imputado que no se le investigue, salen frases como el derecho al olvido, la seguridad jurídica, cuando decía Matías, por ejemplo, el plazo razonable, pero eso es falso. Es lo que cuenta Leo para América Latina, es lo que pone Gabriela en el proyecto de ley, lo que cuenta Matías, que ahora depende de los otros que digan, no. No me juzgue, no hay más tiempo, se acabó. Y ahora viene la solución. Por ejemplo, en el fallo Hilarás, como cuenta Gabriela, hay algunas luces en el proyecto, por supuesto, de Gabriela y Sonia, hay luces en los tratados de derecho penal más modernos. De hecho, acá lo tengo. Este es el último tratado en español-alemán más moderno en derecho penal, salió hace unos meses, que van viendo esta luz que les voy a contar. Voy a dar el ejemplo que se utiliza fácilmente. Si yo considerara que un abuso sexual, Matías, con tu permiso, voy a hablar de ti, cometido a Matías en 1970 y pico, está prescrito porque ya pasó tiempo, estamos confundiendo porque estamos hablando de que había que investigar. Si yo dijera que el delito de Matías es un delito de lesa humanidad, el Estatuto de Roma diría que es imprescriptible. La doctrina, los estudiosos y las nuevas leyes, por ejemplo, la ley suiza, por dar un ejemplo, o el fallo Hilarás, dice que como la prescripción es el deber de investigar basado en tratados internacionales, ejemplo, Convención de los Derechos del Niño, de la Mujer, de lo que quieran, de discapacidad, Declaración Universal de Derechos Humanos, elegí cualquier instrumento internacional para traducir. Ese deber de investigar es que no tiene límite del tiempo y no viola el principio de legalidad. Entonces, ahora la Corte Interamericana ha creado una postura que se llama graves violaciones a derechos humanos, que no son ni crímenes de guerra, no es ni lesa humanidad, ni es terrorismo de Estado. Es decir, no hay una ley que dice que son imprescriptibles, hay un concepto creado por la Corte que dice que eso, y ahí va la diferencia, que eso debe investigarse, no dice que es imprescriptible, dice debe investigarse. ¿Qué dice la doctrina? Y dice así, si el deber es de investigar y yo tengo un tratado internacional que me obliga, ningún Estado a nivel mundial puede oponer su código penal o su ley penal o su ley civil para decir que esto está prescrito. Dicho esto, en el fallo Hilarás tiene dos características importantes que yo lo hago como abogado y vivo litigando. Yo no pido la imprescriptibilidad, me encantaría, pero sé que me voy a enfrentar a un sistema que voy a chocar. Lo que pido es la inconstitucionalidad de la ley que no me deje investigar. Y se abre el tiempo. Entonces, ahí le estás contento a los dos grupos. Y por otro lado, ahora bien detalle, el fallo Hilarás, que yo no lo defiendo, no me gusta. De hecho, conozco a Hernán, que nos hicimos amigos con Matías en La Plata, compartimos con Hernán, que fue el afectado por el fallo. Tiene dos considerandos. Primero, que dice que pueden haber comisiones por la verdad. Lo dice en el punto número 11, si mal no recuerdo, porque de memoria, más o menos el 11. Sí. Y el otro que dice puntualmente, si usted quiere investigar hechos como lo de Matías o lo de Hernán, que eran de 1992, si mal no recuerdo, declara inconstitucional el Código Penal. Eso también lo dice. Con esto cierro. ¿Qué es lo que sucede puntualmente? En el caso, que es el primer caso que se aplica Hilarás en La Plata, la jueza dijo, aplica Hilarás, le da la libertad, a Hilarás se va en libertad como cura preso, pero el juez superior dijo, ahora como la Corte dice que para investigar tengo que declarar inconstitucionalidad, la declaro, sigue la investigación. Entonces, en los proyectos, por eso dije agregar, por ejemplo, en los proyectos como el de Gabriela y Sonia, que están buenísimos, hay que ahora ayornarlos con estos detalles. Que, por ejemplo, el Código Penal español dice que el juez debe de pedir la inconstitucionalidad. En Alemania es como nosotros, como los argentinos. Tienen un control difuso, se llama, como los norteamericanos. Entonces, hay que agregar este aspecto, que hay un deber de investigar y que en todo caso ese artículo es inconstitucional. Y abrir la puerta hacia el infinito. Nosotros, y ahora hablo en plural, nosotros
Estamos trabajando en eso desde el punto de vista estratégico a nivel encubrimiento, donde estamos buscando esa cuestión. Y yo ya he logrado 2 declaraciones de inconstitucionalidad de hechos de hace 40 años atrás. Hay otro concepto que se llaman grandes violaciones a derechos humanos. Yes. Esa es otra salida, otra puerta. Y esa puerta es una puerta que se está construyendo. Y esa puerta que dice, ¿qué es una gran violación a un derecho humano? ¿Que una persona viole a otra? No. No. Son torturas sistemáticas, son otro tipo de grandes violaciones, inclusive algunos dicen muy grandes violaciones. Pero hay un juez que se llama García Ramírez que dijo, este concepto se va a ir precisando. Entonces, podríamos considerarlo, pero falta. Ya tenemos como un camino a largo plazo y mediano plazo. Bueno, muchas gracias. Right. Y perdón la demora. Gracias, Sergio. Gracias, Marcela. Le damos el paso a Bernard Kilian. Él es miembro de la Asociación de Sobrevivientes de Abusos en el Obispado de Treveris, en Alemania. Adelante, Bernard. Bueno, muchas gracias por la palabra. Yo estoy no tanto trabajando a nivel nacional y ni a nivel internacional, solo un poco, y más estoy a nivel de diócesis trabajando, y Treves es la diócesis más antigua de Alemania porque tiene así más responsabilidad, diría yo. Soy miembro del Consejo de Sobrevivientes de la diócesis y además de la Comisión de Verdad. Y además tenemos una asociación de sobrevivientes independiente. Actualmente estamos luchando de verdad contra la prescripción. En un caso, la diócesis ha dicho que se acabó por prescrito el caso, y en el segundo caso el obispo quiere hacer lo mismo. La diócesis siempre está argumentando con no sabemos nada porque nada está escrito en las actas. Entonces, esto está claro que no dicen que no es verdad que usted como víctima dice, solo que la institución no sabe nada. Dentro de nuestra comisión de verdad hemos encargado a profesores de nuestra universidad en Treveris para hacer estudios históricos y estudios psicológicos sobre el periodo después de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1946. En estos estudios siempre sale que hay una violación sistemática por clérigos de nuestra diócesis contra niños, jóvenes y adultos pendientes. Y en la mayoría de los casos siempre hubo impunidad de los victimarios. Por eso esta lucha contra la prescripción para nosotros es esencial, y lo que dijo Sergio ahora a nivel internacional y de la inconstitucionalidad me suena muy bien como camino. A nivel de código civil, nosotros decimos siempre, no, la frase ya nos sirve en dubio pro reo, sino en dubio pro víctima. A nivel internacional, en Treves tenemos una hermandad con Bolivia. Un actor victimario clérigo ha muerto ya, se llama Klaus Weber, ha abusado gente en Alemania y en Bolivia. Y ahora ha salido otro suspecto, una persona que también ha abusado en Bolivia, otro clérigo alemán de nuestra diócesis, a un joven en Cochabamba. Y ahora la diócesis está buscando maneras de tratar a nivel de psicoterapia, apoyarles, buscarles y también ver si hay alguna indemnización. Y así nosotros estamos también confrontados con las diferentes culturas y los diferentes sistemas jurídicos en Alemania y en Bolivia. Por buena suerte, desde Alemania pudimos apoyar un proyecto en Cochabamba con la organización Infante, y a nivel, porque todavía no hubo apoyo psicológico para hombres en Bolivia, sino más bien para mujeres y jóvenes femeninas, no tanto para víctimas masculinos. Bueno, eso era todo de nuestro trabajo local. Muchas gracias Bernard Hofer-Kilian. Él es miembro de la Asociación de Sobrevivientes de Abusos en el Obispado de Treveris, allí
en Alemania. Así que muchas gracias, Bernard, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Ahora sí, cerramos la disertación con Sonia Almada. Ella es psicóloga, coautora del proyecto Sin Plazo para la Verdad e impulsora de proyectos de erradicación de la violencia sexual en Argentina. Ella es además directora de Aralma. De esta manera vamos a cerrar la disertación en el día de hoy. Si quedara alguna duda la pueden hacer a través del chat. Elegiremos una o dos preguntas previo al cierre. Sonia Almada, adelante. Buenas tardes. Gracias, Sole. Muchas gracias. Bueno, primero darles la bienvenida y agradecerles a todos los compañeros de Reino Unido, Argentina, Alemania. Gracias, Marcela, y gracias a los participantes. Estos eventos cuesta bastante organizarlos, pero lo hemos logrado. Voy a contar un poco el trabajo que hemos hecho para llegar a pensar en la prescripción, ¿no? Y en las comisiones de la verdad. Me parece que no pueden ir separados. Yo soy psicóloga y en la clínica, tanto con niños como con adultos, nos encontrábamos con que además del dolor de haber padecido agresiones sexuales, las personas que sobrevivimos a esta forma de violencia buscamos justicia como una forma no solo de reparación simbólica e histórica, sino como una forma de recuperación. La prescripción es una de las barreras fuertes con las que se encuentran las y los sobrevivientes, pero también es el acceso a la justicia. Y una de las cuestiones que a mí me llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, los delitos de corrupción contra el Estado son imprescriptibles, la violencia sexual contra los niños no. Me parece que eso envía un mensaje realmente durísimo en momentos sobre todo de gran perversidad en el mundo que va en contra de las víctimas. Abolir los plazos de prescripción, sea con el cambio en el Código Penal como ofreció el ministro Cuño Libarona, o lograr debatir tantas leyes que están presentadas para hacerlo. Una de ellas es la nuestra, la que armamos con Gabriela y su equipo, Sin Plazo para la Verdad. Sería un mensaje muy potente que estamos dando desde el Estado y desde la sociedad, de que es cero la tolerancia a la violencia sexual contra la infancia. Acá todos conocemos cuáles son las secuelas de la violencia sexual vivida en la infancia, ¿no? Depresión, ansiedad, digo, menciono algunas autolesiones, hasta las más letales como el suicidio, que se da en gran porcentaje. Y como bien contaban los compañeros, el trauma existe desde el momento, digamos, del delito, un delito que existió siempre, por otra parte, pero logra develarse muchos años después, como contaban los compañeros sobrevivientes. Hay números, digamos, la Comisión Real de Australia o Child USA lo ubican entre 24 y más años. El tiempo de develación, cuando nosotros los sobrevivientes podemos contárselo a alguien y que alguien nos escuche. Por eso es el delito menos denunciado de la historia. Allí nosotros desde Aralma comenzamos a pensar en un proyecto de ley de imprescriptibilidad, pero no nos alcanzaba con eso, y también pensamos en este proyecto de comisiones de la verdad que ambos los trabajamos con Gabriela y están presentados en el Congreso de la Nación. Y hace un tiempo comenzamos a pensar si la estrategia no sería esto que comentaba Leo, comenzar por comisiones de la verdad para mostrar la real dimensión que tenemos del problema, porque además, digamos, de los delitos ya conocidos, se suman todas las agresiones sexuales a nivel digital. Y esas agresiones, además, las víctimas muchas veces se enteran de esas agresiones mucho tiempo después, porque aparecen, qué sé yo, imágenes fabricadas con IA muchos tiempos después en Internet. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la prescripción ahí? Entonces pensamos, bueno, las comisiones de la verdad nos podrían dar una magnitud real del problema y desde allí empezar a empujar la prescripción. En este momento estamos trabajando con los dos proyectos de ley, tratando de que no sean dos proyectos separados, digamos, que tengan la armonía que se necesita, porque no pueden estar unos separados de otro. Y en ese punto lo que estamos haciendo es incidencia a nivel social, tanto, digamos, en redes sociales como en capacitación. Nos encontramos hace poco, volvimos a editar en realidad un protocolo de escucha espontánea
de la develación de la violencia sexual y se anotaron en la presentación más de 500 personas. Eso Oh nos my da a gosh. nosotras un diagnóstico muy impresionante de la necesidad social que hay acerca de cómo escuchar a los niños, de que es un problema realmente muy grave, que los docentes, por ejemplo, y las organizaciones sociales no saben cómo atender, y mucho menos los organismos del Estado cuando no están capacitados. No estamos solo pensando en estos crímenes como crímenes del pasado porque siempre fueron crímenes. Esto es una idea central. Entonces, esto que siempre fue un crimen, como bien decía Sergio, debe ser investigado, por supuesto castigado. Necesitamos, no solo en Argentina, sino en toda la región y en el mundo, poder apoyarnos, ir, digamos, en una red de trabajo importante que pueda poner este tema finalmente en agenda, porque si no el mensaje que estamos dando como sociedad es que estos crímenes no importan, es que las víctimas no importan y que los sobrevivientes tengan que hacer un recorrido de recuperación solos y sin apoyo y sin reparación. Y el último dato que me parece importante, que más allá de lo humanitario y el trabajo que hacemos, el impacto también social y económico. En España, la Universidad Pontificia Comillas estimó que la violencia sexual contra la infancia cuesta más de 4.500 millones de euros al año, que es el 0,31 del PBI. En Argentina, por supuesto, no tenemos estos números. Yes. Eso significa, digamos, no solo en salud, en educación, en personas que no pueden trabajar. Las secuelas realmente son profundas y graves y solo algunos sobrevivientes tenemos el privilegio de poder hablar y llevar un camino de recuperación. Así que la imprescriptibilidad de estos delitos es una deuda pendiente de la democracia en Argentina. Esto, muchas gracias. Gracias, llegamos al final. Gracias a ECA, a CRIM, a SUME por sumarse a la organización de este encuentro. Gracias a Lío, Gabriela, Matías, Sergio y Bernard. Y gracias, Marcela Spinelli, por toda la interpretación. Ojalá que quienes estén del otro lado se lleven unas buenas herramientas y un buen conocimiento de este webinario internacional sin plazo para la verdad. Muchas gracias.